Bueno, ¿se acuerdan algo de las limitaciones inconscientes? Nosotros habíamos hablado que, bueno, porque si no soy una mala maestra yo. Si no entienden nada. Nosotros estábamos charlando ahora en cómo trascender las limitaciones, ¿sí?, que nosotros tenemos. Entonces, ya estamos como en el final porque es el capítulo 9. Pero vamos a hacer un resumen. Son 10. Yo te diría que esta clase era muy importante porque la base de que nosotros tengamos felicidad, no tengamos una relación, son las limitaciones. Entonces nosotros las dividíamos en conscientes e inconscientes, ¿sí? Las conscientes son ¿cuáles son? Son las creencias limitadas, ¿tá? Esas que nosotros tenemos desde la infancia y que después forman parte de toda nuestra vida. Como por ejemplo, más vale pobre pero honrado. Más vale, ¿cómo es? Dios ayuda a que madruga. Todo no ahorca. Aprieta pero no ahorca. Aprieta pero no ahorca. Todo se consigue a fuerza de mucho esfuerzo. Claro. Nada es gratis. No te mojes porque te enfermas. Yo también. O sea que son ilimitadas las limitaciones inconscientes. Conscientes, porque nosotros las aceptamos como verdades y en esta filosofía se considera que son ignorancia. Son cosas que nosotros aceptamos como verdades, no las confirmamos, no las verificamos y nos traen una cantidad de problemas. Como por ejemplo, malas relaciones, problemas de recursos, problemas de enfermedad. Y acá nosotros hicimos todos unos capítulos, cómo ir trascendiéndolas, cómo ir reprogramándolas. Y en esta que estamos haciendo hace 2 o 3 clases que empezamos, son las inconscientes. Que son las más difíciles de detectar porque en nuestro cerebro inconsciente no tenemos acceso desde la conciencia. Son nuestros instintos y nuestras reacciones, nuestras actitudes reactivas frente a un instinto. Entonces nosotros habíamos explicado que con el cerebro reptil se forman en nuestra primera infancia todo lo que es el instinto de supervivencia. O sea, acción y reacción. O sea, algo que nos provoca un miedo, nosotros tenemos, o algo que puede afectar en nuestro inconsciente la supervivencia, tenemos 2 formas de actuar. O atacamos y nos defendemos, o huimos. Y durante la primera infancia, que se forman todos estos traumas y miedos, se empiezan a codificar y aparece algo que después en la vida lo seguimos teniendo como si fuera algo normal. Esos umbrales que teníamos de niños, nosotros tenemos acciones reactivas siendo ya grandes, adultos, totalmente irracionales. Porque frente a algo que no da lugar a una reacción de ese tipo, nosotros no actuamos, reaccionamos. Sí. Entonces, en este capítulo lo que nosotros estamos haciendo es limpiando las limitaciones inconscientes, las que forman miedos y fobias y traumas. Y en la reunión pasada hablamos de los 4 miedos básicos. Hicimos todo un test, porque nosotros tenemos 4 miedos básicos, todos los tenemos los 4 miedos, pero hay uno que sobresale sobre los demás. ¿Se acuerdan cuál era? Miedo a perder, Ser rechazado, a enfrentar, miedo al abandono y miedo a morir. Esos son básicos, de ahí salen una ramificación enorme. Pero, ¿qué pasa? Esos miedos se identifican con 4 arquetipos, que es el del macho alfa, que tiene poder y tiene miedo a perder, el del subordinado, el macho subordinado, que es el miedo a enfrentar, la hembra, que tiene miedo al abandono, y la cría, que tiene miedo a morir. Entonces, en nuestros arquetipos, porque no es que sea un macho alfa, no tiene nada que ver con el sexo del animal, sino con nuestros miedos que nosotros generamos también en la infancia, a través de los padres, a través de la educación, a través de la sociedad. Entonces la clave en estas limitaciones inconscientes está en identificar esos miedos y enfrentarlos. Por eso es que nosotros hicimos todo un test y cada cual sacó la conclusión de cuál era el miedo primordial. Todos tenemos los 4, pero hay uno que es el básico. Y de cada miedo nace una cantidad de consecuencias, ¿no? Incluso problemas físicos, problemas emocionales, una cantidad de consecuencias que nos terminan arruinando la vida. Entonces, hoy vamos a seguir charlando, ya teniendo la clara cómo son eso. O sea, yo voy a subir este video
que no lo subí la clase pasada, y después todos los anteriores van a estar en forma de diapositiva, que los podés ver en el grupo. Este lo voy a subir solo como video. Bueno, en este de hoy vamos a seguir trascendiendo las limitaciones inconscientes, ¿no? Y nosotros decimos que traumas, miedos y fobias no se traen de otras vidas, se adquieren en estas a través de las traumas y fobias de los padres y se organizan en el otro mundo desde el destino. ¿Que se acuerdan lo que era el destino? Las cosas que tenemos que aprender en esta encarnación. Entonces por eso se eligen padres adecuados, que tengan determinados miedos y fobias, determinado entorno, determinada ciudad. Por eso es destino, porque yo cuando nazco, ya nazco con esos padres, en esa sociedad y con esos miedos y fobias, que los voy formando a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo se explica lo que yo te contaba la otra vez? Justamente de esa chica, que venía con ese miedo y que no venía de esta vida. Claro, acá en este lugar, nosotros ya charlamos, creo que algo sobre el tema de que la personalidad, que es nuestro ego, ¿no? De vida en vida se muere, no trasciende a la otra vida física. Entonces, si hay algo que se trae de otra vida, por ejemplo, miedo a algo, que en realidad no surge en esta vida, forma parte de lo que ellos llaman destino. Porque no porque sí naciste con esos padres y vas a tener determinados miedos, no está el azar en eso, sino que es un destino que se planificó en el plano espiritual, una vez que trascendemos físicamente, y se organizó. O sea, lo que no aconsejan es de repente, y en general todos los que hacen regresión a vidas pasadas, ir a esos miedos si podemos solucionarlo en esta vida actual y en la personalidad actual. Claro, pero cuando no le encontrás respuesta. Claro, como una salida última, ¿no? Pero no encima, siempre tratar de buscar nuestros problemas de hoy en vidas pasadas. Generalmente terapia de regresión a vidas pasadas se hace en forma subsidiaria, no como una solución a todo. Tuve una chica que tenía ataque de pánico, no se podía relacionar con el sexo opuesto y no tuvo ninguna situación de violencia, no tuvo ningún problema con los padres, nada que pudiera decir. Y se fue hacia atrás y había tenido una situación de violencia, salir de un local bailable en otra vida y abusada por hombres. Se le acercaba un hombre y estaba en estado de pánico y tomó conciencia y se sanó. Por eso a veces cuando no encontramos respuestas acá tenemos que ir allá. Pero por lo general siempre se apuesta, ¿no? Por eso uno olvida su otra vida, porque la idea es empezar de cero, ¿tá? Y no acarreando todas las cosas que pasaron en no sé cuántas vidas. Lo único que se recoge de la otra vida es lo que no se aprendió y acá lo llaman destino, aquello que hay que aprender y superar en la próxima casa. ¿Te acordás lo que contaba? ¿Cómo es? Hay un muchacho que hace regresiones a vidas pasadas en Argentina y había una chica que se ahogaba. Los médicos la estudiaron de los pies a la cabeza, no tomó absolutamente nada y había muerto ahogada. Claro. No podía bañarse debajo de la ducha. Y cuando tomó conciencia, ya saben. Bueno, nosotros decimos que los traumas van naciendo con los padres, con las personas que nos rodean, con los que nos enseñan, y así se van formando. Y eso es lo que viene del destino y las acciones de los padres. Los traumas pueden ser las enfermedades, las dificultades que la vida no se soluciona peleando contra ellos. O sea, todo lo que son dificultades en la vida hay que hacerse amiga de ellos. ¿Por qué? Porque buscan aprender algo. Hay que aprender algo no de es todo. Fácil. ¿No? Pero cuando uno lo que resiste, persiste. Sí. Entonces, si yo resisto cualquier dificultad, la fortalezco. Entonces, esa es la gran inteligencia. ¿Por qué vino este problema económico? ¿Por qué vino esta salud? Este problema de enfermedad, de salud. Entonces, por eso dice que hay que hacerse amigo de los problemas, porque siempre tienen un objetivo que es de aprendizaje o pedagogía. El trauma nos está ayudando a solucionar mi ignorancia y dejar de ser animal y convertirme en humano, que recién comienza en el 4º nivel de conciencia. Eso yo ya lo expliqué, porque para esta filosofía existen 7 niveles de conciencia. Lo vuelvo a recordar. ¿En qué nivel estamos? En el tercero. Pasito del 4º. Y en el 4º vamos a tener una vida pacífica, porque es la clave del 4º nivel de conciencia. La gente ahí no se pelea, ¿está? Bien. Bueno,
Los traumas producen problemas en 4 elementos: salud, recursos, relaciones y adaptación al medio. Al superar el ego se termina la lucha por la supervivencia. Para ser humanos debemos aprender a vivir en paz, dejar atrás la actitud de defensa bueno, acá vamos a ver hoy que la actitud de defensa o de ataque o agresión es una actitud de instinto. Siga. Es una actitud de instinto, ¿está? Hola. Entonces, Sí, buenas noches. es muy importante esto, porque cuando yo digo, hay que renunciar a defenderse, te rechino, ¿cómo no nos vamos a defender? ¿No? Entonces, lo que aquí tenemos que entender, claro, que en realidad hay que renunciar a agredir como medio de defensa. ¿Tá? No es que no nos defendamos, sino que en realidad no hay nada de qué defenderse, porque nosotros realmente no estamos solos y tenemos protección. Nosotros hablamos, cuando empezamos a estudiar, de los ángeles que nos protegen mientras estamos en esa vida. Que era el ángel de la guarda, o el ángel protector, el ángel guía y el ángel de la guarda. Siempre están a nuestro lado, siempre hay alguien que nos protege, no es necesario defender. Sí, ¿en qué hora? Pero en este sistema, digamos, reactivo, instintivo, nosotros siempre pensamos que hay alguien que nos está atacando, que hay alguien de quienes tenemos que defendernos porque nuestra vida corre peligro. Por eso decimos que la base de estos traumas es el cerebro reptil e inconsciente. O sea, realmente la lucha y la pelea está ahí. Nosotros poníamos un ejemplo, ¿no? Que cuando alguien viene y nos dice algo que no nos gusta, nosotros poníamos imbécil o tarado, lo que fuera, nosotros enseguida estamos en la actitud defensiva, pero aparte en forma inconsciente. Entonces nos ayuda a decir, bueno, ¿cómo te pones? ¿Cómo está la adrenalina? ¿Cómo estás cuando estás en esa actitud de defensa? Y la otra persona de repente no dijo nada que nos pusiera en el estado de no que tenemos. Entonces es bueno que nosotros aprendamos a auto-observar. Más adelante vamos a hablar de los ejercicios que conviene hacer para identificar cuándo el miedo se dispara. Porque se dispara el miedo y enseguida vamos a tener una reacción física. O nos ponemos nerviosos, o la panza nos empieza a temblar, el corazón empieza a latir más fuerte, empiezan a sudar las manos. O sea, que siempre hay una somatización. Y cuando nosotros estamos atentos, hay una reacción. Y entonces somos capaces de no dejarla actuar, porque lo siguiente es la palabra y la obra. Agredir con palabra y agredir con obra. Entonces, esa autoobservación a mí me pasó porque yo, por la vida te pone a prueba, y enseguida empecé a notar que me ponía nerviosa y que diciendo, ¿y qué es el momento? Freno, pienso, reacciono. O sea, actúo y no reacciono. Eso era lo que decía. Bueno, otra de las cosas que dice acá es que nosotros estamos en un proceso entre animal y humano, ¿no? O sea, que para ser humanos todavía estamos lejos, o por lo menos todavía nos falta. Entonces nosotros tenemos todavía una alimentación mitad humana, mitad animal. Por ejemplo, acá dicen que no es bueno comer animales, ¿tá? Pero una de las cosas que sí respeta es que cada uno tome su tiempo. O sea, que para seguir trabajando en el desarrollo espiritual no necesariamente tenés que dejar de comer carne. Que eso va a surgir solo y el mismo cuerpo te va a ir diciendo que no. Por ejemplo, Ana María, que ella sola, siendo como era carnívora, poco a poco dejó dejando la carne hasta el punto de que también dejó el pescado, ¿no? Es decir, que el desarrollo espiritual va de la mano también de la alimentación. Entonces acá ponen, por ejemplo, que el olfato es una de las cosas que a nosotros nos incentiva la alimentación. O sea, sentimos un rico olor, enseguida te lleva. Entonces te dice, pensá en el olor que hay en una carnicería o en una pastelería. Es nada que te digamos, incentive el apetito. Pero no que te obliguen, o sea, que no sea algo impuesto. Decir, bueno, yo para ser espiritual tengo que dejar de comer. Porque nosotros venimos porque venimos de muchos siglos y de muchas vidas, ya alimentándonos de esa manera. Entonces como que el cuerpo mismo te va a ir indicando cuándo es el momento de dejar la carne. A mí me sacaron así.
Exacto. una. Pero es algo que tiene que ser Claro. natural y no forzado. Pero tiene que ser algo mental. Bueno, para ser espiritual yo no quiero comer carne, pero tengo unas ganas de comerme un asado. Claro, No, te quedas con no. la gana. Si pasa por una obra, tiene que ser. Por eso, pero eso como que es un proceso, digo, no vas a ser menos espiritual si comes carne. Sí. A eso me refiero. Yo moría por el asado un día. Quedaste ahí. Sí. No les podía pasar. No sé en qué va eso. Hay una compañera que hace años, bueno, ya hace como 30 años que trabajó conmigo. Al principio, me acuerdo, hace años, sí, me acuerdo que se compraba las milanesas, por ejemplo, en la cafetería. Después empezó como que cada vez, como mira las milanesas que era finita y puro pan rallado. Después dejó de comer. Le daba carne a las hijas, porque tuvo 2 hijas, pero dice que, por ejemplo, hacía un churrasco y como con náusea. El mismo cuerpo. Magdalena también es vegetariana. Por eso te digo que es algo que normalmente cuando llega el momento de dejar de comer carne uno lo deja sin sacrificio. Bueno, acá vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? La capacidad de no reaccionar, sino de actuar frente a las circunstancias se construye. Por eso hay que reprogramar la mente. No es algo que sale solito. ¿Hay que anotar algo? Sí, podría ser algunas preguntas, porque estas preguntas de todas maneras no son para compartir, son personales, las que vamos a hacer ahora, que es para identificar nuestros miedos y manejarlos, porque te da una cantidad de ejercicios para que identifiques los miedos y después los vayas calificando en cuanto a la intensidad reactiva de cada pregunta. Pero no son como los otros que los compartimos, estos son personales, ¿no? Las respuestas a estos ejercicios. Ah, bueno. Ah, para hacer ahora. ¿Tenés? ¿Ella te dio? Bueno, la primera pregunta sería, ¿ante qué podría sentir el máximo nivel de angustia? Ahora que yo tengo que anotarla. Yo no traje lapicero tampoco. Ah, tengo una sola. A ver. Esta Esto sí escribe. me traje. Ah, no sé. Mira, estoy pensando en un papel. No, esta no escribe. A veces tengo, a veces no. ¿Ah? Esta tampoco escribe. Tengo que buscar una lapicera al fondo. Ah, no sé si hay. ¿No hay? ¿Esta no escribe? No, no escribe. A ver si me A encuentro. veces tengo, a veces no. Ahora voy a buscar otra lapicera. Sin trabajar. Pero a veces sí, bueno. Estas no sé, pero estas son gruesas, no sé si ustedes se verán. Son como silvapenes, ¿viste? Ah, pero escribo Claro. también. Sí, sí. Está. Y esta A sí. veces tengo Así una- que no. a veces tengo unas cuantas, a veces no tengo. Ahí te dejo así que Ah, verdad. Cualquiera de las dos escribe, que son más finas. Bueno, el primero es, ¿ante qué podría sentir el máximo nivel de angustia? Sí, hay dos que escriben acá. Esa escribe también. ¿Escribe? Y ahí ya contestamos. Sí, por eso son personales, ¿no? Sí. Esto tiene que ¿Cuál es la ver pregunta? con algo valioso para nosotros. Esto tiene que ver con el miedo a perder. Es decir, ¿qué te angustiaría más perder, no? ¿Qué me gustaría más perder? Sí, puede ser cualquier cosa, puede ser algo físico, puede ser algo más personal, como yo que sé, una amistad, no sé, una relación. Es como para que uno se esté autoevaluando con relación a su actitud frente a este miedo. Por eso la pregunta es, ¿ante qué podría sentir el máximo nivel de angustia? Vinculándolo con mi miedo a perder. ¿Tá? Angustia en ese sentido. Bueno, después tenemos la número 2, que yo no sé si ya la contestaron. La número 2, ¿qué sería lo peor que podrías enfrentar en tu vida? Obviamente esto tiene que ver con el miedo a enfrentar. Por ej- ¿Qué dijiste? ¿Qué sería lo peor que puedes enfrentar en tu vida? Por ejemplo, la timidez. Hay gente que, por ejemplo, este señor que daba las clases decía que hablar en público para él era de terror. Ese era el miedo a enfrentar. Y sin embargo, cuando lo empezó a hacer, se dio cuenta que no era tan horrible. La base del miedo es hacer lo que te da miedo, para darte cuenta que no había tal miedo, es decir, que más bien es un fantasma y que no va a pasar nada.
Después, el número 3 sería, ¿qué sería lo que más tristeza te puede causar en la vida? Esto está vinculado al miedo al abandono, ¿no? Porque el abandono y la tristeza van de la mano. ¿Más tristeza te causaría la vida? Sí. Pero, y yo aclararía vinculado al abandono, ¿no? Porque es el miedo al abandono. Y por último, ¿qué situación puede generar un máximo terror en uno? Eso es el miedo a morir. Cuando uno, por ejemplo, cuando tiene miedo o terror, es porque siente que su vida se ve amenazada, ¿no? Lo que le da terror. Una de las cosas que aconseja acá, que es, durante la noche uno le puede hacer estas preguntas al maestro interior. Que cuáles son mis 4 miedos internos, ¿no? ¿En qué identifico mi miedo a perder, mi miedo a enfrentar, mi miedo al abandono y mi miedo a morir? Entonces uno lo hace preguntándole al maestro interior cuando duerma. Porque cuando duerme se conecta con ese maestro interior. Porque es bueno identificarlos. O sea, una vez que vos identificás cuál es la peor cosa que vos podrías perder, o persona, o lo que fuera, cuál es la cosa que más te cuesta enfrentar, cuál es el miedo más grande que tenés frente al abandono, y cuál es el miedo más grande que tenés frente a morir, ellos dicen que son como los 4 reyes del ajedrez. Enfrentando a esos 4 reyes es como hacer jaque mate. Caen todos los más, los peones, los alfiles. Entonces, es importante saber qué concretamente lo provoca. Porque tenemos el titular. Yo tengo miedo a perder, pero hay que saber perder qué. Miedo a enfrentar. ¿Enfrentar qué? Y eso es personal. Cada uno tiene miedo a cosas diferentes. No todos tenemos el mismo miedo a perder, ni el mismo miedo a enfrentar, ni el mismo miedo a morir. Bueno, dice, lo primero es una comprensión. Y luego que lo identificamos, nos empezamos a desensibilizar. La clave de perder los miedos es desensibilizarte. Digo, que eso no te afecte. Porque eso tiene que ver con el instinto. Y ahí no hay bueno, ni malo, ni lindo, ni feo, ni nada. Es decir, es algo que no nos debe afectar. Nosotros hablábamos la clase pasada de neutralizar las cosas, por medio de los opuestos. Lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo. Porque si no, nosotros vamos de aquí para allá. Esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno, esto es malo. Entonces no tenemos un equilibrio. Cuando nos ponemos en el medio es como la balanza. Ahí están los 2 platillos equilibrados. Esto lo hacemos con el objetivo de desinstalar los traumas y los miedos. El miedo es una inseguridad mental y hay que responder aunque que tengo seguridad. Bueno, dice acá, como otro de los ejercicios, hacer una tabla de inseguridades. Por ejemplo, inseguridad de hablar en público, por ejemplo, inseguridad de tomar decisiones. Viste que esas son todas muy personales. No todos tenemos los mismos miedos ni las mismas inseguridades. La inseguridad, dice acá, va de la mano de los miedos. Y después que hagamos una lista, decir, bueno, yo soy insegura a la hora de tomar decisiones, me cuesta muchísimo. Soy insegura a la hora de decidir cosas en mi vida, lo que fuera. Entonces después podemos hacer una especie de tabla evaluativa. Frente a esta inseguridad, ¿cuál es mi nivel de reacción? Por ejemplo, poniéndole en una tabla del 1 al 10. Frente a la inseguridad de tomar decisiones, mi reacción siempre es del 10. Me cuesta horrible. Un ejemplo, ¿no? O sea, en eso mi reacción, soy totalmente insegura y esa la califico en 10. Frente a hacer otras inseguridades, ya menos. Entonces, cuando uno, eso es una autoevaluación, ¿entendés? Y las podés ir anotando. Porque eso ¿qué te hace? Primero, ser consciente de tus inseguridades y después empezar a reprogramar. Por ejemplo, yo identifiqué que una de mis inseguridades es tomar decisiones. A mí me cuesta tomar decisiones. Entonces, lo primero que hago es reprogramar. Diciendo, yo soy firme en mis decisiones, tomo las decisiones rápido, con firmeza. Porque nosotros estamos reprogramando una mente que funciona como una computadora, con programas, con software. Entonces, hay un software infestado, como un virus.
que son los traumas y las fobias. Entonces, hay que sacarlos. Y no se saca no poniendo nada en su lugar, porque el universo no admite vacío. Entonces, si yo soy insegura, reprogramo diciendo yo soy segura, soy firme y tomo mis decisiones con seguridad. Eso parece una estupidez, pero en realidad es así como nosotros manejamos nuestra mente racional. Pero ¿qué pasa? No somos perseverantes. Por decirlo una vez, no alcanza. Eso tiene que ser algo que se convierta en hábito. Por eso se habla muchas veces que repetir las cosas durante 21 días hace que el cerebro ya las instale como un nuevo programa. Y después de instalarlas, de repetirlas, porque cuando vos lo repetís, ya se hace un hábito. Llega un momento que ni siquiera volvás a repetirla porque ya la incorporaste a donde están estos traumas y fobias, que es el nivel inconsciente. Y lo próximo que es practicarlo. Es decir, cuando llegue el momento de tomar una decisión, ser firme. Van de la mano, el programa y la práctica. Porque hay que ser, eso se borran, el pensamiento, la palabra y la obra, ¿entiendes? Entonces no alcanza con decir, yo tengo seguridad. Y a la primera decisión que quiero tomar con seguridad, paso. Entonces la vida te prueba, porque... Pero también tomarlo con conciencia. Porque ahora cuando yo te contaba que vino un paciente, me decía, pero a mí no me funciona. Pero lo repetía como un loro. Claro. ¿Entendés? Y repetía No, y como además un hay que loro. estar convencido. Tenés que incorporarlo. No, y convencido de que esa es la Nosotros forma. no le funcionaba. Porque si vos no tomás conciencia, ¿qué es tomar conciencia? Es saber que esa es la forma correcta de actuar en la vida. Sí, Ser estar seguro. convencido de eso. Claro. Eso es la Sí, comprensión. La Estar comprensión. convencido. Porque si vos no estás convencido, si no no, comprendés, Claro. no te entra. Por eso. Sí. Y no repetir como loro, simplemente Sí, sí. decir, bueno, Para afuera. claro, Sí, sí. de la boca para afuera. Ahí va. Y tampoco solo repetir, también es actuar en consecuencia. Claro. Porque si Tomar no, conciencia. claro. Y va de la mano de la acción, ¿no? Entiendo lo de la intensidad reactiva y todo eso. Y una de las observación es ver ante qué dispara, porque siempre hay un umbral que nosotros le llamamos un estímulo-reacción. Es tan rápido a nivel inconsciente, porque el inconsciente es muy rápido con relación al consciente, que nosotros se nos escapa. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a auto-observar, yo digo, lo físico es lo primero, ¿qué pasa? Que se acelera el corazón, ¿qué pasa? Que me pongo nervioso, ¿qué pasa? Que ahí está diciendo, hay una reacción que viene en camino. Entonces me da un lazo de tiempo, por eso contante 10 hasta 10 cuando te enojas, para no reaccionar. Porque ¿qué pasa con este tipo de actitudes reactivas? Rompen relaciones, arruinan problemas, o sea, crean situaciones económicas, crean conflictos familiares, terminan enfermándonos. O sea, realmente tienen malas consecuencias. Por eso se trabaja en este módulo como que la clave que si querés evolucionar espiritualmente, no podés vivir con traumas, fobias, miedos y creencias falsas. Entonces, ahora acá están como tomadas sobre la lupa. Es decir, cómo yo hago ejercicio para desinstalar todos estos programas. Entonces, si me auto-observo, yo ya puedo darme cuenta cuándo la reacción se disparó, cuándo vino el estímulo, ¿no? Bueno. Los miedos se superan haciendo a lo que tememos y nos damos cuenta que, esto ya lo dije, que era un fantasma. Los conflictos en la Tierra, ya dijimos, son resultados de reacciones traumáticas y de falsas creencias. De ahí la importancia de aprender a limpiar la mente. Una vez ubicado el miedo, hay que aprender a conocernos a nosotros mismos, ver las intensidades reactivas y se van anotando. Esa anotación, que después con el tiempo no se precisa, es como una ayuda, ¿no? Decir, bueno, yo aquí anoté que yo reacciono frente a tal cosa, en la autoobservación. Después con el tiempo ya no van a ser necesarios, pero el papel, ese tipo de cosas como que te hace que vos lo recuerdes, es como una ayuda a memoria, porque el cerebro no consciente no tiene la capacidad de grabar el inconsciente. De hecho se dice que lo que pasa en la vida, el 95% es inconsciente, no lo registramos. Y solo de lo que está acá pasando, el 5% queda en la mente consciente. Entonces por eso, el trauma que es tan rápido, porque pertenece a la mente inconsciente, es muy difícil que lo identifiquemos conscientemente. Entonces esos ejercicios de preguntas, anotaciones y después calificaciones o evaluaciones reactivas nos van a ayudar
al principio, después ya lo vamos a hacer más natural, porque después, es como todo en la práctica, en la vida, ¿no? Que aprende a caminar, a manejar, bueno, después ya no necesita esos ayuda a memoria, pero ahora sí. Pero es justamente por cómo funciona este mundo inconsciente, ¿no? Es muy rápido, y lo graba todo. Es decir, por eso cuando se hace hipnosis o regresión a vidas pasadas, está todo ahí. Y está todo. No, o sea, todo lo que está pasando en este momento lo grabó. En cuestión de segundos. Entonces, para nosotros enfrentarnos a una computadora tan rápida, con una computadora tan lenta como es el cerebro consciente, te da, estos son tips para ayudarte a identificar los traumas, porque después que los identificamos, tenemos que hacer algo. Hay que hacer ejercicio para eliminarlos. O sea, no diciendo, bueno, yo tengo miedo a perder, pues, miedo a que me roben, miedo a esto. ¿Cómo lo estoy tratando de resolver, ¿no? Y de limpiar la mente. Bueno, acá dice que hay que hacerlo, la reprogramación que yo les dije, por lo menos 2 veces al día, para empezar siempre a tener pensamientos positivos y amorosos. La autoobservación va por nuestras reacciones, por nuestros pensamientos, porque estos también son inconscientes, y nosotros tendemos a tener pensamientos negativos más que positivos, porque estamos programados para eso, y la televisión es el principal programa, porque si ustedes ven las noticias y ven todo lo que pasa, no hay noticias positivas. Por eso se le llama programa. Por eso a la televisión se le llama programa. Entonces, quien lo hace lo sabe, no es un inocente. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Que estamos inseguros, que nos van a robar, que nos va a pasar algo, que siempre estamos en un mundo difícil, que hay guerras, que hay conflictos, que hay enfermedades. Y todo eso son programas. Por eso dice que hay que empezar con pensamientos positivos y amorosos. Bueno, como conclusión ya dijimos, es la causa de las limitaciones humanas, pero hay que empezar a superarla. Justamente porque estamos desarrollando el cerebro consciente, que es el cerebro de la corteza prefrontal, que nos ayuda a superar el cerebro reptil, que es donde están los traumas. Pero como es rápido y como es reactivo, ustedes vieron que las reacciones son instantáneas. El estímulo y la reacción. Entre el estímulo y la reacción no existe casi tiempo. Después sí, pero ya reaccionaste, ya insultaste, Ya tarde, ya está, ya te la mandaste. Claro. Entonces, todos estos tips que vimos hoy de superar traumas inconscientes nos ayudan para que pasito a pasito, después todo cuando el cerebro funciona con programas y cuando lo incorpora, como los hábitos, nosotros siempre vamos por la misma calle, nos paramos en la misma esquina, hacemos las mismas cosas. Entonces, una de las cosas que yo recuerdo con el tema de hábitos, tratar de no hacer siempre lo mismo. No vayas por la misma cuadra, no te pares en la misma parada, porque de esa manera vos lo que estás haciendo es sacando hábitos y reprogramando, porque te haces más consciente. Yo lo probé y vos sabés que sí, porque en ese momento, como el cerebro vive prácticamente en modo automático, vos decís, pero hay algo acá que no es lo mismo que todos los días. O sea, vos caminás por una calle y no estás consciente que estás caminando por esa calle. Pero cuando cambiaste el lugar, ahí es como... Porque ¿qué pasa? Nosotros estamos trabajando ¿para qué? Para tener cada vez mayor nivel de conciencia. Y cuando despertás el inconsciente, vas teniendo mayor nivel de conciencia. Por eso hay alimentación consciente, respiración consciente, ¿no? Todo eso. Bueno, vamos a hacer las prácticas finales de conclusión, las últimas preguntas, a ver si se entendió todo esto. ¿Cómo puede el trauma limitar tu desarrollo espiritual? El trauma paraliza, consume energía vital, limita la comprensión y nos lleva a las zonas oscuras de la mente. Realmente nos complica la vida, ¿no? La pregunta es, esto es como una comprensión final. Mindy, déjala. Mindy, bajate. No, Mindy. Vení acá. ¿Se entendió esta pregunta, no? ¿Cómo puede el trauma limitar el desarrollo espiritual? Son 8 preguntas para terminar, ya terminamos. El trauma paraliza, consume energía vital, limita la comprensión y nos lleva a las zonas oscuras de la mente. Nos paraliza porque no nos deja actuar, está al lado de los miedos, y además nos lleva, consume nuestra energía vital, no nos hace comprensivos ni racionales, porque somos reactivos e irracionales. Si se trabaja en el ejercicio que dijimos de desprogramación a través de otros decretos contrarios, y desensibilizar, quiere decir que no nos afecte emocionalmente, que seamos capaces de mirar eso objetivamente, en forma neutral. Todos los acontecimientos exteriores, ¿no? Que son los que
Eso es justamente lo que nos convierte en un maestro humano de sabiduría. ¿Por qué el trauma es un problema de convivencia pacífica? Porque todas las reacciones incontroladas nos llevan a tener problemas con las demás personas. Y por lo tanto generan guerras, conflictos. Porque digo, después que insultaste o atacaste a alguien, directamente las cosas no van bien. Bueno, ¿en qué momento se decide hacer algo para limpiar los traumas? Esto está vinculado con la ley de saturación, ¿no? Cuando nos pasó tantas veces, tanto, nos hizo mal eso, que vos decís, tiene que haber otra forma de estar. Ahí es cuando decís, es hora de que algo, ¿qué hacemos en ese momento? Pedimos nueva información y nos entrenamos. Pero a veces hay gente que necesita darse muchas veces la cabeza contra la pared. Ni llega eso. Y a veces ni eso. Los problemas la número 4, tenemos 8. ¿Cuál es la causa de los problemas personales? Todo está en la mente consciente y la inconsciente. Ya dijimos que la consciente son las creencias falsas y las inconscientes, lo que estamos viendo ahora, traumas y fobias. Bueno, ¿en qué momento te defendís, te empezás a defender, renuncias a defenderte cuando te das cuenta que no hay nadie que te ataca y que nunca estás desprotegido? Eso ya lo vimos a él. Y nunca agredís. Porque aprendés que hay leyes que rigen el universo y que por lo tanto nunca te puede pasar nada que no te tenga que pasar. Bueno, la clave para estar en 4 niveles de conciencia es: hay que convertirse en un ser de paz, hay que renunciar a la violencia y la defensa y no se lucha contra nada. La paz es cuando se renuncia a sentirse mal con lo que sucede alrededor. Hay que dar amor en pensamiento, palabra y obra. Bueno, 6. ¿Cómo saber que nadie te agredirá? Porque cuando yo renuncio a agredir, de pensamiento, palabra y obra, nadie me agrede a mí. Es como ley de correspondencia. Por eso, ¿cómo saber que nadie me va a agredir? Porque yo no lo hago con nadie. Los maestros son seres firmes pero no agresivos. ¿Cómo instalarías en tu mente un sistema de convivencia pacífica? Primero, adquiero la información, la instalo en el pensamiento, la repito, la visualizo, me entreno con pensamiento, palabra y obra. Esto es un resumen, ¿no? Primero tengo la nueva información, la instalo con repeticiones y luego la practico en pensamiento, palabra y obra. Mientras me ofenda, no sea feliz por mí mismo. Mientras pierda en paz, soy un agente patógeno. Por eso hay que limpiar la mente y empezar a actuar con sabiduría. Eso, cuando yo sé que estoy limpiando la mente y que estoy actuando con sabiduría. Ya explicamos que esta es una filosofía de resultados. Si a mí me va bien en la salud, me va bien en la economía, me va bien en las relaciones, me adapto bien al medio en que yo vivo, estoy haciendo las cosas bien. Porque eso viene de la mano de que tengo paz interior, tengo felicidad y además vocación de servicio por los demás. Entonces, hay que chequear, hay que testar. Por eso los resultados son importantes. Si a mí en alguna área de la vida no me está yendo bien, es porque hay algo que yo tengo que cambiar. Y siempre adentro. Por eso yo pongo, si me peino y peino el espejo, imposible, el espejo nunca se va a peinar. El espejo solamente me muestra desde afuera que hay algo mal y que hay que cambiarlo. ¿Qué procedimientos pueden desconectar tus programas de defensa? Que suba la energía vital a la zona de luz. Dicen los maestros, aquel que lleve encendida la luz en su corazón jamás encontrará sombras a su paso. Es mucho más práctica que entendimiento. O sea, está buena la comprensión, pero más importante es la práctica. Bueno, pienso que este fue muy útil porque dio muchos tips.